La transformación realmente comienza cuando te atreves a mirarte a ti misma con honestidad total. En mi mente estaba casarme con el papá de mi hija. Y cuando te das cuenta que esa persona te dice, mira, sabes, yo no estoy bien, me quiero separar. Wow. Como una semana antes yo le había dicho a él, yo no podría vivir sin ti. Entonces tú dices, esto no es verdad, esto no es real. El caso es que mi vida empieza a girar en torno a mi hija y a mi trabajo y a mis terapias. Y a partir de mis terapias me doy cuenta de lo dependiente que yo era. Yo hablaba inglés, pero cuando estaba con él, yo cerraba la boca porque él hablaba inglés y me daba pena hablar inglés. Dejas de ser tú y te vuelves el otro. Y esa es una relación demasiado tóxica, sobre todo porque te eres infiel a ti misma. Entonces tú empiezas a decir, ¿qué estaba yo haciendo? Y luego dices, no quiero saber nada de esa persona. Y al final le agradeces, porque a ti no te dejan, a ti no te hacen, tú permites que te hagan. Exacto. Mi propia voz, mi propia voz, mi propia voz. Con Brachel Santos. Bienvenidos a Mi Propia Voz, un podcast íntimo con historias auténticas y reales. Mi nombre es Brachel Santos y hoy recibo a una mujer que hace 22 años vivió una de las situaciones más difíciles de su vida. Separarse siendo mamá de una bebé de apenas 8 meses. Pero lo que hace que su historia sea verdaderamente especial no es solamente lo que ella vivió, sino lo que descubrió en el proceso que la transformó de una manera más poderosa. La transformación realmente comienza cuando te atreves a mirarte a ti misma con honestidad total. Por eso, en el día de hoy le quiero dar la bienvenida a Sol Montoya. Sol, bienvenida. Ay, muchas gracias por recibirme. Gracias Feliz. a ti por estar aquí con nosotros y venir a contar tu historia. Gracias, feliz de estar aquí. Qué bueno, se nota realmente. Tienes una energía bellísima y me encanta que, a pesar de la historia que nos vienes a contar hoy, me encanta que de por sí ya irradias esa luz. Pero yo tengo la curiosidad, Sol, porque te veo en el presente y me nace la curiosidad de saber cómo era esa mujer hace 22 años. Hace 22 años era una mujer dependiente que no sabía que era dependiente. Era una mujer que se sentía feliz, pero realmente estaba, qué sé yo, ella pensaba que estaba enamorada y realmente no lo estaba, aún con una niña en sus brazos. Entonces, cuando tú crees que tienes una vida normal, y pasan situaciones, a veces tu instinto te dice algo va a pasar, algo anda mal, pero para mí todo era una relación, tenía una relación con alguien de más o menos 5 o 6 años y ya tenía una hija. Entonces yo estaba feliz siendo mamá y vivía aquí en los Estados Unidos, vivía acá y hubo un momento en el que decidimos regresar a Colombia porque se cayeron las Torres Gemelas, hubo una cantidad de cosas donde el país para nosotros ya no era lo suficientemente interesante y más teniendo una niña, entonces todo era como un poquito complicado. Entonces decidimos regresar a Colombia con nuestra hija. Yo estoy hablando de la pareja que toma una decisión de regresarse. Nosotros nos regresamos. En mi mente estaba casarme con el papá de mi hija. Perfecto. Eso es lo que tenía en mente. Sin embargo, yo regreso a Colombia con él, vivo en su apartamento, soy una mamá, ama de casa. Yo había sido ejecutiva antes, pero en ese momento pues era mamá. Y en medio de todo, empiezo a notar algunos cambios. Nosotros llegamos cuando ella tenía 4 meses y 5 meses, 6 meses, yo estaba en mi casa disfrutando de mi hija. Yo pensaba quedarme con ella mucho tiempo. Y esa era la Sol que había en ese momento. Un poquito desconectada de la realidad, pero viviendo su presente como mamá. Luego las cosas empezaron a cambiar y cuando tú empiezas a preguntar qué pasa, por qué todo está tan cambiado, te das cuenta que esa persona te dice, mira, sabes, yo no estoy bien, no me siento bien, me quiero separar. Y la palabra separación para ti, que estás ya, digamos que tú dices, aquí ya me quedo yo en mi vida, error, porque eso tú no lo puedes decir, eso lo aprendí desde ese tiempo. Entonces cuando tú te sientes tan segura y resulta que las bases no son seguras, entonces tú dices, esto no es verdad, esto no es real. Además fue supremamente triste para mí porque te quedas con una niña que además es igualita a él. Wow. Una niña de 8 meses. Tú estás empezando en un país, no hay matrimonio, te tienes que devolver a la casa de tus papás. Las hormonas.
También. Pero en ese momento yo estaba muy con mi hija, ella tenía 8 meses, y empiezas a decir, ahora yo qué voy a hacer. Ahí es donde tú empiezas a decir, wow, estaba dependiendo completamente. Pero, y yo me acuerdo que yo regresé con mi hija al día siguiente que tuvimos esa conversación incómoda, difícil, de no aceptación. Entonces yo digo, wow. Como una semana antes yo le había dicho a él, yo no podría vivir sin ti. Esa Sol no es esta, aclaro. Entonces, cuando me dicen esto, tú dices, ¿y qué pasó con el tiempo que vivimos? Con el hecho de que nos hubiéramos regresado, todos los planes. No hay planes, ahora estás tú. Y yo empiezo a llorar como 3 o 4 días, llorar, el dolor, así, una cosa impresionante. Yo miraba a mi hija, tú tienes que limpiarte las lágrimas y seguir, pero había algo ahí. Entonces yo empiezo terapia, voy a psicólogos, en fin, empiezo a hacer muchas cosas. O sea, eso lo hice después de los 3 días de estar llorando. Uh-huh. Y cuando yo me doy cuenta que tengo que trabajar, oh dolor, porque tengo que darle a mi hija a mi mamá me dice, yo te la cuido. Y gracias al cielo tengo una familia maravillosa que amo con el alma. Mi mamá me dice, yo te la cuido y yo me voy. O sea, yo de Estados Unidos llevaba el idioma, pero yo no había terminado una carrera. Había hecho una carrera técnica, entonces esa es otra historia, comenzar de cero. A la par con empezar a trabajar, dejar a tu hija con tu mamá, lo desgarrador que fue para mí dejarla a ella, pero sabía que estaba en buenas manos. Pero ahí, perdóname que te interrumpa, tú continuabas todavía en Colombia. Sí, yo estaba en Colombia, yo ahí me quedé en Colombia, o sea, Exacto. porque era devolvernos a Colombia y quedarnos ahí, y los dos dijimos en ese momento, tal vez cuando ella tenga 18 años, ella quizás regrese. Y yo tenía eso en mi cabeza. Dije, bueno, me tocaría volverme con ella. ¿Ves? Pero después de que yo empecé como a ver con más claridad la situación. El caso es que mi vida empieza a girar en torno a mi hija y a mi trabajo y a mis terapias. Y a partir de mis terapias me doy cuenta de lo dependiente que yo era, de que cuando yo hablaba inglés, pero cuando estaba con él, ¿Se te olvidaba? yo cerraba la boca porque él hablaba inglés y me daba pena hablar inglés. Entonces dejas de ser tú y te vuelves el otro. Y esa es una relación demasiado tóxica, sobre todo porque te eres infiel a ti misma. Entonces tú empiezas a decir, ¿qué estaba yo haciendo? ¿Qué pasa? Y empiezo a buscar mejorar, a decir, esta Sol no puede ser, esta Sol pasas por muchas etapas. La primera etapa, tú odias a esa persona, pues tienes mucha tristeza. La segunda es que la odias. La tercera, como que quieres regresar. O sea, por lo menos para mí, esa etapa fue la que yo estuve navegando por mucho tiempo. Y luego dices, no quiero saber nada de esa persona. Y al final le agradeces. Claro. Al final le agradeces. Entonces, lo que descubrí en todo esto, con el dolor que tenía y al principio decir, esa persona me terminó, esa persona me dejó. Después cambié la narrativa, porque a ti no te dejan, a ti no te hacen, tú permites que te hagan. Exacto. Entonces empecé, en la vida espiritual, empiezas a crecer mucho, porque empiezas a leer, empiezas a escuchar, empiezas a ver conferencias, a ver programas, a ver películas, a estar en terapias, a conocerte más. Y dices, es que yo tengo una voz interior, es que esa voz interior, yo siento que yo era como, y creo que mucha gente, y está bien, porque pues si tú no conectas contigo, con tu ser interior, para mí, bueno, pero hay que conectar con el ser interior. Entonces para mí esa situación me llevó a que yo puedo tener las riendas de mi vida de una manera tranquila. Además, yo estoy viviendo en un drama, y cuando tú quitas el drama de tu vida, por más situación difícil que tengas, lo primero que tienes que hacer, y lo que yo aprendí, es a cualquier problema que tú tengas, a cualquier situación terrible, que te estés muriendo, quítale el drama, respira. ¿Qué te queda? Un problema para resolver, un challenge, un reto que tienes que saber, bueno, ¿qué hago? Además, también me di cuenta que no solamente en la vida hay una solución,
Hay millones de soluciones en la vida. Millones de posibilidades. Millones que de como yo siempre posibilidades y son equivalentes a que si salimos ahora del estudio, si sales de tu casa y miras, todo el cielo te pertenece, todo el cielo, o sea, es equivalente el cielo es equivalente al número de soluciones que puedas tener. Entonces, empecé a estar más conmigo misma, empecé a hacer cosas que me hacían feliz, empecé a entender qué era lo que me hacía feliz, porque entre una de las terapias que yo tenía, había una clase de yoga. Uh-huh. Entonces, era meditación y yoga. Y la profesora una vez dijo, toquen la parte de su cuerpo que ustedes amen. Y yo me quedé perpleja. No sabía. No encontraba nada. No me quería. Y eso marcó tanto mi vida que yo lloré mucho. Y dije, yo no lo puedo creer. ¿Cómo voy a dar amor si yo todavía no me amo? Mira, vamos a ir encaminándonos poco a poco y yo quiero que lleguemos a esa parte, Okay. Porque me interesa bastante saber tu proceso de cómo tú hoy en día tienes tanta seguridad cuando tú pasaste esta situación donde quien tú pensabas que era el amor de tu vida te dejó prácticamente en el aire porque te fuiste de Estados Unidos para tu país con él, sí. Teniendo planes de que ibas a estar allá con él. Sí. Tienes tu bebé y cuando apenas tiene 8 meses, este hombre que tú le habías dicho no puedo vivir sin ti, te digo que yo sí puedo vivir sin ti y te dejó sola. Entonces yo quiero, antes de llegar a donde tú encuentras la luz que tienes hoy en día, quiero saber cuáles fueron esos momentos que tú viviste con tu hija, quizás más difíciles, cuando tú te viste totalmente sola. Sí. Bueno, lo que pasa es que lo que te acabo de contar de descubrir que yo no me amaba fue casi que al mes de que esto pasara y todavía con mucho dolor y en las terapias yo iba descubriendo cosas. Uh-huh. Entonces casi como que hice un cuaderno, un libro, ahora se llama journaling, un diario, de esto yo no lo sabía y empecé a escribir. Pero primero, tú tienes a tu hija que amas con el alma y que tú te disfrutas estar con ella. Cuando tienes esa conversación tan difícil con este ser, uh-huh, que además tú no te la esperas, porque este ser no quería decir nada, simplemente estaba distinto, estaba distante, llegaba muy tarde, cuando antes la relación estábamos siempre así, pegaditos, wow, y era muy tímido, casi ni hablaba. Al llegar a Colombia, las cosas cambiaron. Entonces, no es el país, no, es la persona. 100%. Y es que tú no lo ves, pero hay red flags, hay banderas rojas que salen, pero tú no quieres leerlas. Entonces, como por ejemplo, que una vez estando yo en embarazo, él me dice, me voy con mis amigos. Y yo estaba de una barriga así de grande y ya en cualquier momento podía tener la bebé y me dice, no te va a pasar nada, no te preocupes. Y yo dije, bueno, ¿cómo no me va a pasar nada? ¿Cómo me vas a dejar? ¿Me entiendes? Como cualquier cosa también puede pasar con una mujer embarazada ya a término, sí. No, mira, tú me llamas. No, es que no se trata de tú me llamas, pero en ese momento, ok. Ese fue un red flag. Otro, su mal genio, porque tenía mucho mal genio. Entonces, vuelvo a la conversación difícil. Yo solo le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Qué podemos cambiar? ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué estás tan callado? ¿Qué pasa? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Fue una conversación como de 3 horas en las que él siempre me decía, no pasa nada. Uh-huh. Al final él me dice, sí, está bien, es que yo pensaba que nos deberíamos separar. Y yo escucho, separar, y yo no podía. Yo le dije, esto es un chiste, te estás riendo, oh, ¿esto qué es? ¿Qué pasa? Y me dice, no me siento bien contigo. Dios mío. No. Además que hay algo, yo nunca había salido con alguien más joven. Y yo para ese momento yo le llevaba 8 años a él. Ay, pero perdóname que te interrumpa, pero es que me indigna. Porque sé. Cuánta desconsideración, o sea, cómo él se da cuenta en ese momento, después de que tú me pintas tremenda barriga, tú te das cuenta que tú no me amas, qué lindo. Y ya tu vida cambió, porque si hay una cosa que siempre me molesta de algunos hombres que no entienden, lo que cambia la mentalidad, la vida, todo de una mujer en el segundo en el que su cuerpo empieza a gestar una vida. O sea, los cambios hormonales, emocionales a los que nosotras nos enfrentamos, más todo, o sea, te cambia la mente, te cambia todo, porque tú estás haciendo una vida dentro de ti, ¿sabes? Y me parece súper desconsiderado que él haya tomado ese momento.
tú sabes, quizá dirán, bueno, ¿en qué momento lo iba a decir? En algún punto había que decirlo, pero manito, tú te podías dar cuenta de eso antes o quizás tener un poquito más de tacto, ¿no? Claro, con toda la razón. Entonces tú empiezas a entender cómo me lo vienes a decir ahora que te tengo una hija, Ajá. ¿cierto? Y la situación siguió, no, porque yo entré en shock. Entonces, lo que pasó es que yo no dormía. Yo en ese día yo no dormí. Yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque dependía absolutamente de todo. Yo no estaba trabajando, tenía una niña, imagínate, en un país que era Colombia, que para ese momento yo no me conocían porque yo llevaba mucho tiempo aquí en Estados Unidos, llevaba como 5 años acá. Entonces, cuando llegas a Colombia, ya quién fue tu jefe ya no te acuerda. Ya. No, ya tú no sabes cómo es todo, cómo es la dinámica, entonces tienes que empezar. Y al otro día yo le digo a él que me lleve a mi casa. Y en ese momento, cuando le pido que me lleve a mi casa, también digo, ¿por qué yo no soy suficiente para yo irme sola? Pero yo con mi niña, con la ropa, porque yo dejé la ropa la de las dos, y punto. Yo me acuerdo que estaba en la parte de atrás y a mí se me bajaban las lágrimas, se me bajaban y yo decía, era de la frustración que yo tenía, pero conmigo, como, de verdad. Entonces, llego a mi casa, mi mamá abre la puerta y yo lloro como si me hubieran dado algo en el corazón, como si te hubieran clavado algo en el corazón. Y mi mamá llora conmigo, y mis hermanas lloran conmigo, y mi hermano llora conmigo, como, ¿qué te pasa? Yo no podía hablar. Ellos no entendían, y yo, hasta que pude como calmarme, les dije, me estoy separando. Y no es algo que yo haya querido, pero me estoy separando. Y ellos, ¿cómo? No es posible. Sí es posible, está pasando. Y yo ahí entro y me quedo callada. Me encierro 3 días. Me imagino que fue súper repentino para todos porque ustedes estaban Bien, súper estábamos bien. bien. Sí, súper bien. Pasan unos días y luego, pues yo con la tristeza que tenía, y mi hermano me dice a los 8 días, mira, yo acabo de ver al papá de Natalie, lo acabo de ver con alguien. Oh, y yo tenía por ahí como una duda, y eso dije, ok. Entonces para mí eso fue como, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Sin embargo, en ese lapso entre mis terapias y entre que intenté yo saber, ver qué hago, por dónde cojo, pidiendo trabajo y tal, intentamos vivir 3 veces juntos, porque él viene como 2 meses después y me pide perdón. Y me dice, sí, discúlpame, intentémoslo. Y yo digo, ok, porque en mi mente, en esa Sol que había en ese momento, estaba, sí, inténtenlo, porque es el Claro, papá de tu tú hija. te tenías tan poca valía que tú Claro. pensabas que Ok. el hecho de que él viniera era como, wow, Bueno. gracias por venir, sí, claro. Wow. Ajá. Entonces pasa que le digo, ok, volvamos, pero no volvamos al mismo apartamento, yo no quiero vivir ahí. Entonces él consigue un apartamento cerca de mi mamá. Yo sigo trabajando, le digo, yo sigo trabajando porque ella entendía yo que que no tenía que estar tan dependiente. Entonces yo ya estaba trabajando y él llegaba primero, él recogía a la niña, en fin. Entonces vivimos así como unos meses, ponle 5 o 6 meses. Y luego yo recibo una llamada en mi casa porque alguien estaba preguntando por él, donde mi mamá, preguntando por él, en fin. Y ahí me doy cuenta que era como la mamá de esta chica con la que la había visto mi hermano, en fin. O sea, esa relación todavía continuaba. Wow. Y yo dije, no. ¿Era una persona conocida? No, pero era una amiga de su colegio, y cuando estaba mucho más joven, entonces se reencontraron. Entonces, que él en algún momento me había dicho, el amor de mi vida sería ella. No. Cuando tú tienes unas conversaciones como esas, que yo también le dije, Sí. ¿quién hubiera sido el amor de mi vida? Conversaciones que uno no debería tener. En todo caso, yo dije, Entonces yo en ese momento le dije, mira, yo me voy para donde mi mamá. Yo no quiero, de verdad no quiero seguir. Pasó un tiempo, sigo yo trabajando, mi hija sigue creciendo, yo sigo más tranquila y pues como encontrándome más. Y luego vuelve otra vez y yo le digo, mira, si tú quieres que pase algo, tienes que demostrarme muchas cosas. O sea, yo todavía yo le daba como... Y sí, estuvimos un tiempo, pero al final yo le dije que no. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Esto no funciona, no quiero que pase lo mismo. Y ahí fue, bueno, se fue. Y al tiempo, la chica queda en embarazo. Y me lo dice mi hija, porque él la recogía los fines de semana, se la llevaba. Mi hija ya tenía 3 años. Mira todo lo que pasa. 3 años. A los 3 años, un día sale él con ella y la niña viene y me dice, Sara acaba de tener una niña, tengo una hermanita. Dios mío. Yo me quedo... Quiero aprovechar este espacio para agradecer, como siempre, por mis bellos accesorios a Grain of Sand by Annette.
Si tú, al igual que yo, quieres lucir estas bellezas, te voy a dejar toda la información en pantalla. Grain of Sand by Annette. Pero fíjate cómo él no cambia. No. Porque todo este tiempo estaba con un back and forth contigo. Exacto. Y tú te enteraste de que ni siquiera está embarazada, no. Ya nació Ya mi hermanita. nació. ¿What? Entonces Wow. yo me quedé otra vez callada, pero no estaba tan triste. Yo me quedé como, eso es lo que necesitas, despierta. Y mi mamá le dice, ¿en qué estás pensando? Le dice a él, ¿y tú en qué estás pensando? ¿Cómo no le dices a ella? A Sol, ¿cómo no le dices? No, yo le intenté decir, no sé qué, en fin. Entonces yo no quise hablar, yo dije simplemente váyase, chao. Y de ahí en adelante ya mi vida empiezo yo, me vuelco como a mi hija y digo, le voy a dar a mi hija cultura y la meto a un colegio bilingüe y empiezo yo a trabajar todo con mi hija. Desde ahí hasta que mi hija tuvo 18 años, ahí yo me quedo 20 años sola. O sea, no 18, 20 años me quedo absolutamente sola, solo con ella y mi trabajo. ¿Ves? Wow. No sé si quieras que te cuente más de la parte No, triste. me encanta, sí. O sea, acuérdate que yo te dije, este es tu espacio. Yo quiero que tú te sientas cómoda y que tú fluyas en tu historia. Yo descubro, no, es que esta vida hay que vivirla, hay que disfrutarla. ¿Eres madre soltera? Eres madre soltera. ¿Cuál es el problema? Y yo decidí no tener novios porque dije, yo no quiero, y tal vez seguramente en ese momento tenía mucha inseguridad, todavía estaba sanando, y dije, yo no quiero tener un novio, porque si de pronto no funciona la cosa, no quiero mostrarle a mi hija un novio, otro novio, otro novio, otro novio. No, yo quiero estar tranquila y traer a alguien que realmente se merezca llamar novio, porque hay que demasiado dolida y demasiado triste, y mi corazón estaba súper herido, muy triste. Entonces empecé a... Yo siempre he sido alegre, siempre, incluso en momentos tristes, pero ese momento para mí fue como que sientes que no tienes aire, como ¡guau! Me dieron durísimo. Entonces, el recomenzar es interesante porque tú dices, ay, mira, quiero aprender, yo tengo el inglés, voy a estudiar, quiero conseguirme un mejor trabajo, entonces empiezo a trabajar en mí. Me conseguí un mejor trabajo y en ese mejor trabajo me dicen, tú tienes que hacer una carrera y te la vamos a pagar. Y yo dije, ok. Entonces yo llego allá como asistente de gerencia por el inglés, únicamente porque tenía un certificado de inglés. Y digo yo, mira, ok, busco la carrera y había una carrera que se llama, yo pensaba que era negocios o negocios internacionales o bueno, otra cosa que tuviera que ver con negocios, pero no, encontré una que decía... licenciatura en lenguas extranjeras, inglés y francés. Y yo digo, pero una licenciatura en lenguas extranjeras en una empresa corporativa de alimentos. Y hablo con mi jefe y me dice, ¿y por qué no? Y yo digo, ok, mira, a mí el corazón se me engrandó, o sea, se me agrandó. Y entendí que que tú haces las cosas cuando tu corazón está gordito y como lleno de alegría. Y dije, y empiezo a estudiar y era la mayor de de la universidad, de esa carrera, lo cual no me importaba. Entonces yo simplemente seguí adelante. Me becaron desde la empresa, pero con la universidad me gané otras becas. Fue una carrera complicada porque fueron 5 años estudiando, además que tenía que estudiar francés. Y a mí no me interesaba el francés. Yo decía, ¿para qué el francés? ¿Y sabes qué descubres? Que Dios sabe por qué a ti te pasan las cosas. Siempre te está entrenando el cielo para lo que sigue. Y yo le decía a Dios, porque además mi relación con Dios comenzó a ser mucho más cercana. Y yo le decía a Dios, pero ¿yo para qué voy a estudiar francés? A mí no me interesa. Hubo un momento en el que yo iba a perder francés en el primer semestre. Y yo agarro la computadora y le digo, mira francés, si no nos hacemos amigos aquí, ¿cuándo? Y la abrazo y le digo, hagámonos amigos, hagámonos pasito. Y luego empiezo a mejorar mi francés y a amar el francés. Y dije, no, sí se puede. Me quedaba hasta las 11 de la noche, hasta las 12. Entonces yo iba a mi trabajo, trabajaba de lunes a viernes. Y el viernes me quedaba en un pueblo cerca de mi ciudad. Y ahí era donde estaba la universidad. Me quedaba viviendo de una amiga, viernes, sábado, porque era viernes en la noche, viernes de 7 a 10, y luego todo el sábado tenía la carrera.
¿Y con quién tú dejabas a la niña? Con mi mamá. Ah, bueno, gracias a Dios tú tenías la bendición. Gracias a Dios. Pero eso es para que tú veas también la bendición de Dios, porque si tú hubieras estado en esa relación, tú no hubieras podido hacer absolutamente nada de eso. Entonces, ¿tú crees que podríamos decir que más que una caída, ese momento tan doloroso cuando él te dio esa información de que no quiere estar contigo, tú lo ves más quizás como un renacer, se podría decir? Completamente, porque, y es más, un tiempo después, él se sienta conmigo y él me dice, yo veo que tú has crecido mucho y yo no he podido crecer. Estancado. ¿Será que claro. hablamos? Y le dije, claro que sí. Y nos sentamos. Y a mí me dio como un fresquito, eso lo decimos los colombianos, porque te da la oportunidad, Dios, de que veas a esa persona a los ojos y la puedes ver como tú quieras. Yo lo vi con compasión, porque yo ya había tenido compasión de mí y dije que no puedo tener rabia. ¿Por qué? En ese momento él me dice, yo lo he intentado por acá, por este lado, ¿qué hago? ¿Y tú qué hiciste? Y yo le dije, sí, claro. Cuando yo estaba en esa situación fue muy duro. Yo estaba en una oscuridad absoluta. Yo solamente hablé con Dios y le dije que me guiara. Y empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y con el apoyo de mi familia yo salí adelante. Imagínate tú decirle eso a él. Sí. Y en ese momento le dije, ¿sabes qué? Te agradezco mucho por lo que hiciste. Que yo no lo entendí, pero ahora lo entiendo. Y él me decía, no, ¿por qué me estás agradeciendo? Y me dijo, hasta hoy yo me siento muy mal y no sé si yo debía haber hecho, si esa fue la mejor decisión de mi vida. Pero ahora que estoy casado, con ya sabes quién, me dice, yo no quiero separarme porque eso es muy duro. Y le digo, ok, esa es tu decisión. Eso fue lo que tú elegiste. Yo aquí sigo con mi hija. Entonces, yo le agradecí a él eso. Porque a veces en la vida no estoy de acuerdo con lo que hizo. Ojo, que no quiero decir que esté de acuerdo, porque a ti no te tienen que tratar mal. Pero esa situación tan dura, tan dolorosa, hizo que en mí despertara como otra Sol. Claro. Como, es que esa no eres la Sol, esa Sol tiene que morir, tiene que nacer otra. Por eso es otra Sol ahora. Claro, porque tú hiciste como un clic con todo eso. Pero sabe que me llamó mucho la atención que tú mencionabas en el formulario que tú vivías mucho como del drama. Tú vivías Sí. mucho en el drama. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta cuando uno está viviendo así? Porque tú sabes que tú estabas en el drama, pero tú te diste cuenta después, pasaron años para tú notar de que esa Sol vivía en ese mood. Pero una persona que vive el día a día en eso, ¿cómo tú crees que puede captarlo y quizás hacer como el switch? Te voy a decir, hubo un libro que marcó mi vida. Ajá. Ese libro se llama Los 4 Acuerdos. Uf. ¿Lo has leído? Sí, lo he leído. Cuando yo leí ese libro, yo sentía que me estaban dando palmadas en la cara. Pum, ¿Tú te pum, acuerdas pum. cuáles son los 4 acuerdos? Los 4 acuerdos, impecabilidad de la palabra. O sea, tu palabra puede engrandecer y enaltecer a alguien o la puede destruir. Así es. Y además, fui a una serie de conferencias que tenían que ver con el libro, entonces ahí entendí, claro, la sociedad hace que, porque un niño es feliz. Cuando un niño llega a los 7 años, algo cambia. ¿Qué pasa con un niño cuando llega a los 7 y en nuestra edad? Cuando ya eres adulto, ¿en qué momento dejaste de sonreír? ¿En qué momento dejaste de hacer cosas naturalmente porque te nace el corazón y no porque te lo obligan, te lo imponen o porque los demás lo están haciendo? Eso fue lo que yo vi. Además, la sociedad te va imponiendo etiquetas. Y tú tienes que tener un nombre, entonces tienes que tener un amor, tienes que estar felizmente enamorada. Y entonces, eso de romantizar el amor, más allá del amor, es la compasión, porque cuando tú tienes una relación de pareja, tienes que ceder mucho. Él cede, tú cedes. Es un balance, no hay más. Y es una admiración por el otro. Entonces, la sociedad te dice, no, tú, y pues en mi época, o sea, yo soy de 80, yo nací en el 72, la sociedad te dice, tienes que tener un novio y todo tiene que estar bien y casi que tú calladita, pues en ese tiempo, no ahora, en ese tiempo. Y él es el que lleva las riendas, él es el que te complementa, es tu media naranja. No, no hay ni media naranja, ni medio zapato, ni medio nada, tú ya estás completa. Ajá. Tú vives tu vida y compartes lo que te gusta con el otro, punto. Se supone que la otra persona no debe de venir a completarte porque crecimos con esa creencia de que mi media mitad, mi media naranja, la mitad del corazón, pero realmente no, tú tienes que estar completo, trabajar contigo y que esa persona sea un complemento.
complemento y esa persona tiene que darte energía a ti, no te la tiene que robar, te tiene que dar energía, tiene que ser tu cheerleader y yo voy por ti, me encanta lo que haces y te admira y también te dice, ten cuidado que por ahí no es, Sí, claro. eso debe ser el otro y tú también, eso es algo recíproco. Entonces, en ese libro me acuerdo que decía, la sociedad nos enseñó a llorar y a siempre decir, el mundo está en mi contra, a mí me dejaron, hicieron. me lo hicieron. Y yo decía, esa soy yo. Pero luego decía, tú eres el culpable de lo que te pasa. Oh, ¿what? ¿Qué? Entonces, además de eso, bueno, yo leía demasiado y también había una frase que decía, quita el drama de la situación dolorosa que estás viviendo, quítale el dolor. Y queda un problema por resolver, por eso te lo decía. Entonces ahí dije, no, esto no es por aquí. Y yo vivía en el drama, pero yo no sabía que vivía en el drama. Yo pensaba que así era la vida. Uno no se da cuenta. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Entonces, que uno sí. no se da cuenta de que está en ese dramón, en esa, vamos a decir, ese círculo. Ese círculo vicioso. Entonces, Ajá. ¿qué pasa? Yo estoy en el semáforo, estoy en mi carro y pasa alguien, una mujer con una minifalda bien alta y yo digo, ¿y esa qué hace con esa minifalda? ¿Pero cómo se le ocurre? Esa no es su edad para vestir. Ella ni me escucha. ¿Estoy en el drama? ¿Sí o no? Claro. Y ella sigue ¿En qué su te vida. afecta? ¿Y qué Exacto. pasa? Entonces, eso es lo que pasa. Vivimos en automático, haciendo lo que la sociedad nos dice que hagamos. Y es muy fácil ser adicto a la miseria. Súper fácil. Porque yo conozco muchas personas que tienen una comodidad increíble y no se da cuenta en el tema de la miseria. Hay una frase Sí, que como dice, es tan pobre que lo único que tiene es plata. es dinero. Así mismo. La miseria, tú sabes, puede ser emocional, económica y todo esto, pero quiero saber también, el hecho de tú ser madre, en ese proceso que tú atravesaste, Sí. que desde ya te digo que a ti hay que darte un aplauso porque tú decidiste salir adelante a pesar de todo el dolor que tú tenías. Pero ¿tú crees que el haber sido madre, precisamente en ese momento tan difícil, fue quizás lo que te pudo haber impulsado, lo que te ayudó a no tirar la toalla en algún momento? Yo creo que sí, completamente. Y es que cuando yo me di cuenta que era mamá, eliminé cualquier alimento que lo hiciera, que fuera un problema para mi hija, ¿cierto? Y en ese momento no solo fue físico, sino también fue emocional. Entonces yo trataba como de siempre estar tranquila y tal, en medio de todo, ¿cierto? Que yo no sabía qué estaba pasando. Y luego cuando yo me quedo sola con ella, digo, mi responsabilidad es ella. Y agradezco tanto a Dios que me haya dado la oportunidad de ser mamá, porque es que es guiar un ser. A ti te escogieron para guiar un ser. Y eso es tan increíble, porque además tú empiezas a descubrir que no es ni siquiera lo que tú dices, es lo que tú haces. Ellos son tu reflejo. Y la coherencia, tú tienes que tener coherencia. Tú no porque puedes ser hipócrita. No, si tú le dices, tú no puedes estar de mal genio y tú andas de mal genio, ¿qué va a decir ella? ¿O qué va a decir el bebé? ¿Qué va a decir? Mi mamá, ¿por qué me dice eso? Pero no, la coherencia. Entonces, claro, ella es una gran maestra para mí. Ella ahora casi va a tener 23 años, imagínate. Entonces yo digo, empiezas a descubrir como, bueno, yo pienso que uno tiene que tener presencia en lo que hace. Entonces, si tú quieres grabar un programa, tú tienes presencia. Claro. Si tú quieres manejar, de hecho, tienes que tener una presencia. Si eres mamá, tienes que tener una presencia, pero amorosa. No puede ser que todo lo que ella quiera, tú se lo des. No, tienes también que enseñarle cómo se lo va ganando. Pero sí, o sea, amorosa sin violencia. O sea, una cosa que se confunde Es un mucho. balance, Es un balance. yo diría que uno tiene que Sí. ir haciendo definitivamente. Mira, pero también, ¿sabes qué? Yo sé que tú tuviste, me imagino, unos momentos en ese tiempo en el que, como tú bien mencionaste, tú querías volver atrás a veces, porque al principio es muy normal que tú tengas esa esperanza de arreglar tu matrimonio, pero a lo largo del tiempo, que ha pasado tantos años y él se ha mantenido presente en tu vida, para esas mujeres que nos están viendo, ¿cómo se va manejando la dependencia? Porque no es fácil. Tú ahora estás hablando desde el privilegio de que gracias a Dios tú lo fuiste superando, pero tú y yo sabemos, porque yo también he sido dependiente, de que eso no es de la noche a la mañana, eso no es fácil. Entonces, sí. ¿cómo se maneja la dependencia en ese tipo de relación cuando tú tienes una hija de por medio y un esposo, un ex esposo, que de manera intermitente sigue presente en tu vida? ¿Cómo tú manejas como eso? Mira, yo creo que esa dependencia duró 3 años
hasta que el momento en que yo me doy cuenta que él tiene otra hija, que nace esa hija. Cuando esa hija nace, como que tu voz interior te dice, mira, ya no más, aquí se acaba. Entonces ya empiezan las relación cordial de es nuestra hija y punto. Y así va a ser toda la vida. Entonces también tú vas entendiendo, que también lo entendí, cuando tú tienes una relación de pareja, como te decía, es la misma energía. Entonces, a veces tú corres detrás del otro por alcanzarlo y no lo alcanzas porque es como el otro está como en una escala arriba y no es que sea más que tú, sino que su energía es distinta y tú estás con la energía más abajo o al contrario. Entonces lo que yo entendí es que nuestras energías no están iguales. Si estuvieran iguales estaríamos juntos todavía en este momento y no están y está bien. Le deseo lo mejor, que viva lo mejor de verdad, porque además tú también entiendes que cuando tú al otro, cuando tú dices, le dije a esta persona por dónde salía el sol y esto y esto y esto, tu alma escucha que es para ti misma. Ajá. Entonces si yo te digo, mira, no sé qué, H no sé cuántas, tu alma, tú te lo estás diciendo a ti. Es la ley del boomerang, eso regresa. Por eso cuidado con lo que dices, porque eso te regresa. No, y cuando tú dices esas palabras amargas hacia afuera, tú quizás en el momento tú puedes sentir un alivio de le dije todo lo que quería decirle, pero te digo que después la que se queda repasando todo eso en su mente eres tú mismo. Y según tú lo vas repasando, mientras más tú lo repites, va perdiendo como la emoción de lo que fue. Al principio sí, me siento orgulloso de que le dije eso, sí, no sé qué, pero según tú lo vas pensando y van pasando los días, viene hasta sentirte avergonzado de cómo actuaste o la palabra que dijiste, todavía tú te sientes ese malestar recordando. Entonces, al final yo creo eso, que cuando uno le tira a la otra persona cosas negativas, eso se queda aquí contigo. Bueno. La otra persona puede hacer así, quitarse la mochila, whatever, lo que tú digas de mí, pero tú te quedas con eso. Exacto. Hay 3 cosas que tengo para decirte. La primera, que ¿dónde reclama uno el premio a las personas que le dijeron de todo al otro? Que se pusieron a pelear. ¿Dónde se reclama el premio? Porque gané una pelea. ¿Dónde tú ganaste con eso? Nada. No hay nada. Entonces, eso es humo. Lo tiraste, pero te lo tiraste en contra. Segundo, tenía 2 cosas más para decir. Segundo, volviendo a eso de la relación de cordialidad, entonces no, porque como ya no sientes que es para ti, no, déjalo, porque mira, no te compliques. Cuando el cielo te separa de alguien, porque esto es del cielo, te separa de alguien, así tú no lo entiendas, es porque alguien mejor viene y, y es porque te estás separando, porque hay algo peor que te iba a pasar. Así que agradece el dolor, aunque no lo entiendas. Pero después Dios te va a mandar el mensaje y vas a decir, ay, un día haces clic, oh, era por esto. Era Entonces, eso. imagínate, yo ahora hablo portugués, hablo francés, tengo licenciatura en lenguas extranjeras y no lo digo desde el ego, no, lo digo es para que las mujeres que están viendo el programa sepan que sí se puede. Y lo empecé a estudiar a los 37 años. Uf. O sea, yo quiero hacer una anotación ahí especial porque realmente hay que admirar a una mujer como tú. Esta mujer que tenemos aquí, señores, como bien ella dice, a los 37 años ella decidió aprender más de un idioma. Había pasado por una ruptura donde a los 8 meses de edad de su bebé, su esposo, que ella amaba con toda su vida, la deja de manera abrupta. Y ella lloró su par de días, su par de meses ella duró triste, años quizás, 3 añitos triste, pero ella dijo, no, espérate, este dolor no me define. Y ella estudió, mira como una mujer totalmente preparada y yo creo que este es el gran punto de este tipo de historias, que podamos motivar a las mujeres. Yo quiero que tú nos cuentes sobre eso que tú estudiaste, sobre todo ese proceso, porque quiero que las mujeres sepan cómo una campeona se levantó. Mira, hay que respirar, hay que decirse mucho, tú puedes, yo sé quién soy. Y a veces he tenido trabajos en los que mi jefe me dice, mira, lo hiciste mal, te equivocaste. Mientras él me dice eso, yo por dentro digo, yo sé quién soy. Eso es un mantra que hay que hacer. Bueno, pues yo descubrí, no sé de dónde lo leí, no sé de dónde lo saqué, pero me ha funcionado. Entonces, cuando yo estaba estudiando la carrera, ya sabiendo que era amiga del francés, dije, mira, está interesante. Y luego aparece algo que dice, están dando clases de portugués. Y yo dije, me gusta. Y descubrí que los idiomas me encantan, que la comunicación me encanta, que estar con la gente y conectarme me encanta. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a meterme. Y me metí ahí y el portugués me ayudó para el francés.
Y yo era feliz, yo soy feliz hablando. ¿Cómo que el portugués te ayudó para el francés? ¿Por qué? Porque tienen unas reglas muy parecidas. Oh, Entonces dije, pero claro, si esta misma es la regla de allá, ya lo entendí. ya sé. Pasó algo en mi cerebro que me conectó también. Yo termino eso y más después estudio especialización en educación bilingüe, todo esto en Colombia. Y luego hago una maestría en enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera porque me encantaba. Pero ya para eso mi hija pequeña la meto a un colegio bilingüe porque le dije, si en algún momento va a regresar a los Estados Unidos o a alguna parte diferente, tiene que saber un idioma. Si nació en Estados Unidos, debe hablar inglés. Era como, esa es mi responsabilidad de mamá. Entonces la meto a un colegio de los 3 años y luego la meto a otro colegio, en fin. Y empiezo, a los 10 años de ella, dije, hay que mostrarle el mundo. Y nos fuimos de paseo. ¿Qué? Nos fuimos. Primero la llevé a Bogotá, unos 10 días en Colombia. Yo vivía en Medellín. Luego fuimos a Venezuela. Fuimos como 20 días a Venezuela. Increíble. Al año siguiente, cuando ya tenía 13 años, mi hermana vivía en Camboya y me llama y me dice, mira, ¿cuándo me van a visitar? Y yo dije, no, al principio los miedos, porque también en todo esto los miedos te dicen, mira, ¿sabes qué? No puedes. Una mamá con una niña de 13 años se va a ir ¿a dónde? Por allá. Y entonces me tocó sentarme con mis miedos y decirles, bueno, miedos, así como si fuera una persona. Vamos a negociar. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Quieres viajar o no quieres? Yo quiero, tú no. Me estás previniendo, te agradezco, nos vamos. Así, Exacto. yo siempre hago eso cuando tengo miedo. Bueno, miedo, venga, hablemos. Siempre. El miedo no lo puedes quitar de tu vida, no se puede quitar. Está, pero es para prevenirte. A veces nos hacemos películas en la cabeza impresionantes. Las mejores cosas vienen después del miedo. A Exacto. mí una vez me dijeron esa frase y yo me quedé impactada porque también he pasado ese momento. Yo siempre hago la historia aquí que precisamente con este podcast yo duré mucho tiempo que tenía el sueño de hacerlo, que siempre le decía a Lili, la productora de aquí, ay Lili, yo quiero grabar un podcast en tu estudio. Yo averiguaba lugares, todo, dónde ir, pero a mí me daba un miedo tan fuerte, yo no me atrevía. Hasta que después tú sabes, yo dije, yo lo voy a hacer con miedo. Hice como tú. Claro. Y el miedo, venga conmigo y vamos a hacer este proyecto. Y ya casi tenemos un año aquí realmente y cada vez se hace más llevadero, cada vez entiendo más todo lo que está sucediendo y agradezco mucho a mi yo de ese momento que decidió agarrar el miedo y transformarse porque uno no logra nada quedándose allí, ¿sabes? Exacto. Entonces, a lo que voy es que viajé con ella, me fui para me fui para Vietnam, Oh, wow. Taiwán, ¿Se Corea fueron del lejos? Sur. Fuimos de 13 años ella y fuimos mujeres. En fin, pasamos delicioso. Y así, luego a los 15 años, ella quiso ir de los 15 a Italia, a Europa, fuimos a Europa, entonces le di cultura a través de los viajes. Eso fue lo que Me hice. encanta. Y lo demás, ya después nos vinimos para acá cuando ella tenía 18 años porque lo quiso hacer. Y empezamos hace 5 años y bueno, aquí encontré a alguien que abrió mi corazón porque tenía la llave, yo la había botado, lo cerré con llave y la boté. Y esa persona llegó, tocó la puerta y dije, bueno, Señor, si tú lo quieres, entonces Bienvenido voy sea. a tener a alguien. Y me casé, el año pasado me casé, vivo feliz con mi hija, bueno, mi hija vive en otra parte, pero yo vivo feliz con mi esposo. Soy profesora aquí en un colegio en la Florida, hablo idiomas y soy actriz de voz también, que eso es para otra historia. Oh, sí, yo te vi, me encantó. Sí, ¿Sí? yo vi un demo tuyo, me gustó mucho. Sí. Pero fue difícil tú volver a enamorarte. Yo no entendía qué me pasaba. Yo le decía, Señor, ¿por qué yo pienso Ay, tanto qué en Él? miedo. ¿Por qué pienso en Él, Señor? Yo no podía dormir. Y yo le decía, porque además, Él ya me había dicho que saliéramos y yo le decía que no, y no, porque Él se estaba separando. Entonces yo le decía, no, yo cuento esto, no Tú quiero. decías, yo conozco esa No, historia. pero ya. ¿por qué? Entonces él me dijo, me encantó lo que él me dijo, porque él me dijo, mira, yo me estoy separando, me demoro por ahí 1 año para separarme, y yo le dije, bueno, cuando tengas en 1 año hablamos. Eso era mi ego, y todavía tenía miedo. Entonces él me dijo, ok, y muy respetuoso, se fue, y bueno, ese día yo no pude dormir. Yo me fui así muy digna para mi casa, y me acosté, y yo no podía dormir. Y yo dije, Dios, ¿por qué me estás mostrando? No entiendo por qué. Unos meses antes yo había hablado con Dios porque mi hija me había dicho, mamá, si yo me voy para la universidad, no quiero que te quedes sola. Yo quisiera que tú tuvieras un novio y yo quisiera estar en tu boda.
Y ya a mí me dio risa y yo me reí porque yo no pensaba en eso. Yo decía, no, entonces eso dio pie para que yo empezara a hablar, a pensar, a decirle a Dios, ¿será que sí o será que no? Tardé como 3 meses y a los 3 meses dije, sí, Señor, yo sí quiero tener a alguien. Yo solo le dije eso. Y a los 2 meses, Él llega a mi vida. Respondió tus oraciones. Completamente. Es Dios. Tú tienes que tener fe y la fe tiene que ser ciega. Si no es ciega, no es fe. Y tienes que sentir que estás con tu papá, que estás con el jefe. Y que eres, como yo digo, que eres un consentido de Dios. No yo, todo el mundo. Si todos sintiéramos que somos consentidos de Dios, y no lo digo desde ninguna religión específica, lo digo desde la espiritualidad, eso es lo único La que relación directa que tenemos con Él es muy importante. Sí. Y yo quiero aprovechar este espacio para, ya que tú eres un ejemplo de superación, que precisamente por eso estás aquí, y te lo repito y te lo repito porque de verdad, ahora que conocí más tu historia, me estoy convencida de que realmente fue una muy buena elección el traerte aquí con nosotros. Yo quisiera que tú te apoderes de esta cámara, es tuya completamente, y yo quiero que tú me le des un mensaje a esas mujeres que están allá afuera, que están en una relación donde quizás no se sienten queridas o se sienten mal porque tienen que empezar desde cero con ese hombre que las dejó con un bebé y creen como que la vida se le acabó. Entonces yo quiero que ya te vean a ti, hoy en día como tú estás, 22 años después, ¿cierto? Sí. Y yo quiero que esta mujer de hoy me le dé un mensaje a esas chicas que se encuentran como tú estabas en aquel tiempo. Chicas, me imagino que están llorando, que no pueden respirar, que no quieren comer, pero tienen más de 1 millón de células que están esperando que ustedes hagan algo, que se paren. Sobre todo, tienen que buscar a Dios, busquen a Dios primero. Y segundo, no se echen la culpa, ya pasó, ya. Entonces, lo que sigue, siempre tú tienes que llegar a un punto como muy oscuro y de ahí para arriba hay luz. Así que ustedes ya están en la luz. Lo único que tienen que hacer es decidirse. Escriban mucho, pidan guianza divina y con esa guianza divina les van a llegar seres que les van a decir qué pueden hacer. Crean en su corazón y crean en ustedes mismas. Hace 22 años yo estaba en ese lugar. Y le agradezco mucho a Dios por todas las experiencias que he tenido. Me ha tocado estar tranquila, sobre todo en la tranquilidad de saber que todo está bien. Quizá la vida al final te va a decir, todo está bien. Y a veces somos, pero los mejores directores de cine para inventarnos películas tenebrosas. Así que inventémonos películas lindas, de verdad. Hay mucho que yo podría decir, pero lo que más quiero decirles es que crean en ustedes. Si no quieren, no pueden decir, no pueden expresar, escríbanlo primero y pídanle a Dios todo el amor para poder hablarlo. Si tienen miedo, pidan ayuda. Si necesitan terapia, vayan a terapia. La terapia es muy importante, todos deberíamos tener terapia toda la vida. Y ustedes pueden. La fuerza que tenemos las mujeres, no en vano somos las que tenemos hijos. Amén. Somos Lo único poderosas. que necesita un hombre para llegar a este mundo es una mujer, imagínense. Y no lo digo desde el feminismo, lo digo desde esa fuerza interior que tenemos. Tenemos intuición, tenemos fuerza interior. Ámense mucho, comiencen a hacer las cosas que las hagan feliz. Pero primero, si no te hace feliz el estar con esa persona, entonces la vida ya te está diciendo, es momento de moverte, ya, cámbiate. Paso a paso, lean el libro, Los 4 Acuerdos, lean ese libro, lean a Isabel Allende. Isabel Allende dice unas cosas increíbles y hay mucho material que yo tengo que yo podría compartirte en algún momento. Eso me ayudó muchísimo, pero Los 4 Acuerdos es una cosa increíble. Y también pídanse perdón por las veces en que ustedes han sido infieles a ustedes mismas. Así me pasó a mí, igual. Y empiecen a ser fieles a ustedes. No solo vinimos aquí a respirar a este mundo, vinimos a tener conexiones bonitas. Y traten de que siempre que encuentren a alguien, cuéntenle historias bonitas. Amén. Cuenten historias bonitas siempre. Amén. Es lo único. Las quiero mucho. No sé qué más decirles porque quisiera decirles 1000 cosas. Estoy preparando un audiolibro. Estoy preparando un audiolibro. Me encanta. Cuando lo tenga te lo digo. Claro, Sí, claro. sí. Tú lo traes por aquí cuando tú Claro. lo tengas y nosotros con 1000 amores lo exponemos.
Yo quiero, Sol, que tú, bueno, pues le des tus redes sociales a las personas que nos están viendo por si quieres que te sigan. Sí, yo quiero que me sigan. Hay una red social hay una cuenta de Instagram que va a salir dentro de poco y es de mi voiceover. Soy actriz de voz, entonces ahí voy a poner todo lo que hago, todas mis grabaciones, este cuento espiritual. Hay una que se llama, yo soy Sol Montoya, así Sol Montoya Ocampo. Me encuentran en Instagram. Esa cuenta es privada, pero la voy a tener que abrir para quien me quiera seguir. Pero estén atentos que voy a darles la otra. Ahí en Sol Montoya Ocampo, ahí les voy a dar mi red porque estoy mirando el nombre y todo eso, pero ya tengo el material. Así que los espero. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí. Muy feliz de que mi historia a ustedes les sirva. Bueno, muchísimas gracias a ti, Sol. Le haces justicia completamente a tu nombre. Eres hermosa por fuera y por dentro. Gracias por estar aquí. Y a ustedes, como siempre, gracias por una semana más estar como siempre en sintonía. Mi nombre es Brachel Santos y recuerden que yo los quiero muchísimo y nos vemos la semana que viene. ¡Mua! Besito. Bye. Chao.